Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está la internet? Voy a intentar seguir sacando e ingresar al resto. A ver, voy a intentar cambiarme. A ver, chicos, ¿están? Hola, hola. Sí, doctora, estamos, pero solo estamos tres. Sí, sí, no te preocupes, solamente estoy probando con ustedes. Es que me estaba compartiendo para la clase anterior de mi celular y creo que ya no voy a tener crédito hasta que me compre. Entonces, les dejo entrar, ya les voy dejando entrar. Teníamos que revisar, ¿no, Laurita, lo último, lo del laboratorio del ejercicio 2. Terminamos de hacer hasta el Lost Radio, más allá de los radio. No, creo que hemos Terminamos el terminado. tema en realidad. Sí, hemos terminado, pero no hemos hecho nada del tema 12. No, Ok, eso vamos a hacer entonces, ¿ya? Vayan leyendo, por favor, el tema 12, ya mientras les dejo ingresar a sus compañeros. Hola chicos, buenas tardes. No sé si alguno no le he colocado la asistencia. Me dicen, por favor, lo revisan, lo voy a pasar rapidito. La Bolívar. clase de hoy. A Bolívar, perdón, te buscaba como Ramos. Ok, sí, tú me faltabas. ¿Quién más, chicos? ¿Algún hito? ¿Alguien más? Si no hay nadie más, entonces comenzamos. Ya, muchas gracias, chicos. Es que estaba con el otro grupo terminando justo eh, lo que teníamos programado para hoy y he estado con problemas en Párraga, mi internet. doctora. Ya estás, párragas, y te he puesto, fíjense. Solamente díganme los que no están, ¿ya? Yo les coloco antes de que ingresen, pero a algunos les dejo ingresar así muy rápido, ya no les coloco su asistencia. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? ¿Algún hito? Me falta una miradita porque estamos 25 y aquí solamente tengo 23. Está con nosotros también la doctora María Elena Choque, que algunos le conocen seguramente, aquellos que están en el PIC, ella nos está acompañando en la clase de hoy ya. Nadie más, si no hay nadie más, entonces continuamos, ¿ya? Porque ya estamos y 11. Voy a dejar de compartir esto. Em, ¿Avanzamos algo del tema 12 o terminamos el 11 solo? Solamente hemos avanzado, hemos terminado el tema 11, doctora. O sea, nos tocaría hoy empezar el 12. Gracias, vale, muchas gracias. Entonces voy a minimizar, igual voy a dejar ingresar algunos que seguramente se van a incorporar más tarde. Ah, chicos, ¿saben o ve que ya ha salido el rol de exámenes? ¿Ya les han pasado? Sí, doctora, bueno, Sí, Sí, así con pena, ya la siguiente semana más y luego otra vez exámenes. Sí, muy bien. Entonces, nosotros nos toca, me he fijado, creo que el 18. Creo que vamos a avanzar dos o tres temas más hasta donde avancemos. Ya hasta donde avancemos vamos a dar el examen.
Bien, entonces, a ver, dejaremos entrar al Pablo más, que acaba de ingresar. Le colocaré en la lista Pablo y la Samanesia, que está ahí. Ok, listo. Entonces, voy a compartir esta diapositiva, que es la última diapositiva del tema 9, ¿no es cierto? Solamente para recordar en qué punto de los diferentes estudios nos encontramos. Stephanie Berríos, bueno, le ponemos luego. Una cosita, chicos, estoy teniendo dificultad con el internet, por eso es que lo voy a quitar nomás mi video, porque hace rato que he puesto mi video, está muy inestable el internet. Entonces, igual estoy aquí, ustedes igual vean si es que el internet está muy inestable, porque en las tardes siempre se pone así, bueno, casi todo el tiempo últimamente, porque todo el mundo usa internet ahora. Entonces, voy a dejar nomás solo con micrófono, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que, en qué parte estamos de todos los tipos de estudios? Si ustedes recuerdan, solamente esto para recapitular un poquito, este era el cuadro de los diferentes tipos de estudio. Estamos todavía en los estudios observacionales. Sí, estamos todavía en los estudios observacionales. Me dicen, vale, si se ve la flechita cuando apunto, ¿sí, no ve? Sí, doctora. Sí, doctora, ahora sí se ve. Me dicen si es que se congela o algo, porque ayer estaba yo hablando, hace 5 minutos, doctora, seguimos en la diapositiva 5, digamos, casi me muero. Entonces, ustedes me dicen, ¿ya? Estamos en los estudios observacionales. ¿Cuáles eran los observacionales? Solamente para recordar, aunque yo ya sé que lo tienen claro, aquellos en los que únicamente nos basamos en la observación, no manipulamos los factores de riesgo. Si, por ejemplo, quiero hacer un estudio de consumo de tabaco y cáncer de pulmón, no le voy a dar el tabaco. Voy a buscar un grupo de fumadores y otro de no, y voy a comparar, pero no les vamos a administrar. Entonces, un estudio observacional sin intervención. Estamos en esos. Hemos terminado de ver los estudios descriptivos puros, recuerdan serie de casos, reporte de casos, los estudios ecológicos, y la última clase de lunes hemos terminado los estudios transversales o de corte transversal o llamados estudios de prevalencia. Estos estudios, algunos de estos estudios pueden quedarse en descriptivos, pero la mayoría terminan siendo analíticos, ¿sí? Terminan siendo analíticos y por eso es que hemos calculado medidas de asociación. Cuando los estudios son descriptivos, todos los estudios al principio, todos son descriptivos. Describimos el evento en función a las variables de persona, tiempo y lugar, pero no nos conformamos con eso. Lo que siempre queremos buscar o pretendemos por lo menos buscar son factores de riesgo, factores de riesgo. Y para identificar esos factores de riesgo tenemos que hacer un estudio analítico que tenga un componente analítico. Es decir, no me quedo con la parte descriptiva nada más, sino voy a la parte analítica. La parte analítica, el componente analítico de un estudio, si ustedes recuerdan, lo que nos permite es que buscar, conocer factores de riesgo. Y para identificar factores de riesgo, ¿qué medidas tengo que calcular? ¿Qué medidas tengo que calcular? Medidas de asociación, correcto. Entonces, los estudios analíticos, ya no hace falta que nos los digan, pero nosotros tenemos que saber que los estudios analíticos no se van a quedar solo en lo descriptivo, sino van a buscar factores de riesgo, tienen que calcular medidas de asociación, como lo que estamos buscando en los artículos para nuestro trabajo de prácticas, aquellos que tengan OR, que tengan razón de prevalencia, medidas de asociación. Entonces, los estudios transversales, sí, como hemos visto, se calculan medidas de asociación, por eso es que la mayoría de los estudios transversales terminan siendo analíticos. Pero aquellos estudios observacionales que sí o sí, no es que pueden terminar siendo analíticos, sí o sí terminan siendo analíticos, es decir, buscando factores de riesgo, son los estudios de cohortes y los estudios de casos y controles dentro de los observacionales. Miren, no es este corte de cortar, es este cohortes. El estudio de cohorte, el estudio de casos y controles son estudios observacionales, analíticos y que tienen temporalidad, son longitudinales. Prospectivos, los de cohorte, cuando el efecto no está dado al inicio del estudio, y lo pusimos aquí en esta clase, cuando estábamos en esta clase dijimos,
Partimos de la causa y el efecto lo encontramos en el tiempo futuro. Y en cambio, los estudios longitudinales retrospectivos partimos del efecto, porque ya está la persona con la enfermedad, y buscamos en sus expedientes clínicos y demás la posible causa. Entonces, estos estudios analíticos que vamos a empezar a ver ahora son estudios observacionales, analíticos, sabemos por qué, longitudinales, el de cohortes prospectivo y el de causas y controles retrospectivo, ¿ok? Terminando esto, que seguramente aquí unas 2 semanitas o una semanita y media terminaremos, recién vamos a entrar a los experimentales. Entonces, sin más, solamente eso era para recordar, vamos a ir a los estudios analíticos de cohorte, ¿ya? Entonces, présteme atención. No creo que lleguemos a resolver todo el laboratorio, pero por lo menos vamos, y si alguno lo ha hecho, mejor, pero por lo menos vamos a hacer la primera parte, pero présteme atención en esto. Y cualquier momento, chicos, levantan su manito, no esperen, porque a veces uno cuando tiene una duda, te quedas con esa duda hasta el final, sin problema. En la clase es más fácil, porque el uno levanta su mano y le veo que quiere hablar, le doy la palabra aquí, no es tan fácil, pero igual levantan su manito en el chat y preguntan, ya, sin problema. ¿Sí? No crean que están interrumpiendo ni nada, porque es mejor aclarar en el momento. Tema número 12, entonces, estudios epidemiológicos, diseños observacionales analíticos. Seguimos en los observacionales, hemos dicho que son analíticos, denominados estudios de cohorte o de cohortes. Igual, en algunos libros van a ver cohorte o cohortes. Bien, ¿qué son los estudios de cohorte? Como ya hemos visto ahorita, son estudios epidemiológicos o diseños epidemiológicos observacionales, ya sabemos por qué, porque el investigador no manipula los factores de riesgo. Analítico, ¿por qué? Me lo han dicho hace ratito, porque busca factores de riesgo, por lo tanto vamos a calcular medidas de asociación. Longitudinal prospectivo, que acabamos de ver, porque partimos de la causa y el efecto lo vamos a encontrar en el tiempo futuro, denominado estudio de cohorte. En los estudios de cohorte se analizan 2 o más grupos llamados cohortes, ¿sí? Cohorte con H. Entonces, se estudian 2 o más grupos denominados cohortes. Una de expuestos, pueden ser más, pero lo habitual es que sean 2. Una cohorte denominada de expuestos y la otra cohorte denominada de no expuestos. Por decir, en el ejemplo que habíamos dicho, consumidores de tabaco y no consumidores de tabaco. Y los vamos a observar, estudiar a lo largo del tiempo. Fíjense, no tienen el evento, solo tienen la posible causa. Queremos ver la relación del consumo de tabaco con el enfisema pulmonar. Yo parto con personas sanas, lo único que unos son fumadores y los otros no fumadores. Les vamos a seguir en el tiempo haciéndoles exámenes médicos. No es que mirarles, ¿no ves? Sino hacerles exámenes médicos. Habrá que hacerles, no sé, cada 6 meses, cada año, cada 18 meses. Lo que se defina e ir identificando en el tiempo cuál de estos 2 grupos desarrolla más enfisema. ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad de los estudios de cohorte? La finalidad es valorar y cuantificar la posible asociación, la posible relación entre un factor de exposición, llamado también ¿qué? El factor de exposición que también se llama variable Independiente. Muy bien, ¿vale? Y el evento, que es la variable dependiente. Dicho de otra manera, lo que queremos valorar es la relación que existe entre la variable independiente y la variable dependiente. En el ejemplito que hemos dicho, valorar la relación entre el consumo de tabaco y la presencia de enfisema pulmonar. ¿Okay? ¿De dónde viene la palabra cohorte? Esa cohorte con H. Viene de la palabra latina cohortis, que significa séquito, agrupación. En la historia militar, una cohorte era una unidad táctica de infantería del antiguo ejército romano, formada por unos 480 hombres. Constituía la 10ª parte de una legión romana. Por lo general, los veteranos ocupaban la primera y la última fila de la cohorte. Y a su vez, la cohorte estaba dividida o se dividía en manípulos de 180 soldados. Ok, de ahí viene la palabra cohorte, ¿sí? Cohorte, un grupo de soldados que marchan juntos hacia el frente de guerra. Y en epidemiología se denomina cohorte a un grupo de personas que tienen una característica y lo seguimos a lo largo del tiempo. Ustedes, por ejemplo, son la cohorte del cuarto 4, que vienen juntos. Desde primer año
siguen avanzando a lo largo del tiempo. La mayoría juntitos. Algunos se han quedado en otro, se han quedado todavía en segundo, hay algunos en segundo, ya no han podido seguir con ustedes. Algunos se han cambiado de carrera, se han desanimado en medicina, se han ido a estudiar otra cosa. Algunos se han cambiado de residencia, se han ido a Brasil, se han ido no sé, a sus ciudades, pero la mayoría están juntos. Eso es lo que pasa en una corte, ¿sí? Están avanzando juntos hacia adelante. Las cortes avanzan juntos hacia adelante. Entonces, en epidemiología, una corte es un grupo de sujetos que tiene una característica, por lo general es el factor de exposición, es decir, una corte que está expuesta, que son fumadores, y tenemos también la otra corte, que es la corte de no expuesta, de los no fumadores. Ambas tienen que ser similares en los diferentes atributos, edad, sexo, nivel educativo, condición socioeconómica, tienen que ser muy similares. ¿En qué es lo que tienen que diferenciarse? A ver, por todo lo que he dicho hasta ahora, ¿en qué tendrían que ser diferentes o podrían ser diferentes? Si presentan la enfermedad o no. En, Todavía ahorita no presentan la enfermedad. en lo expuesto o no Estamos expuesto, bien. algunos van a estar. Muy bien, ahora sí. Vale, ahora estamos al principio recién. Al principio tienen que ser similares, pero ¿en qué se diferencian, como nos dice la reina? En la exposición. Un grupo va a ser fumador y el otro no, pero tienen que ser muy parecidos. Si aquí hay personas de cierta edad, de cierto nivel educativo, de cierta, no sé, procedencia, estos tienen que ser comparables, ¿ok? Tienen que ser comparables. Unos fuman y los otros no fuman, es decir, unos están expuestos y los otros no, porque estamos partiendo de la causa. ¿El efecto vale en qué tiempo lo vamos a valorar? ¿En qué Ah, tiempo lo valoramos el efecto? futuro. En el tiempo futuro, ¿ok? Deme un segundito, por favor, me está llamando el decano. Un segundito, ya mientras vayan leyendo la siguiente diapositiva, por favor.
Mil disculpas, chicos. ¿Ya saben bien ahora cómo es el esquema básico de los estudios? Bien, vuelvo aquí ya. ¿Están? ¿No se le han ido, chicos? Estamos aquí, doctora. Gracias. Sí, doctora, te estamos escuchando. Ya, muy bien, gracias. Entonces, como nos decía Reina, todos van a ser parecidos, lo único que unos son expuestos y otros no. El Vale nos decía, en el tiempo, el efecto, en el tiempo futuro, lo que vamos a encontrar va a ser el efecto. Pero al empezar, no tienen la enfermedad. Por eso es que dijimos, para entrar a un estudio de corte, ¿cómo tiene que estar la persona? A ver, ¿cómo tiene que estar la persona para entrar a un estudio de corte? Sana de esa enfermedad que estamos estudiando, tiene que estar libre de esa enfermedad, no tiene que tener enfisema pulmonar. Si tuviera enfisema pulmonar, ¿a qué estudio entra? A prevalencia, pero para incidencia no puede entrar, porque para incidencia, ¿cómo tiene que entrar al grupo? Al estudio sana, ¿ok? Le vamos a seguir en el tiempo, por lo tanto, los casos que encontremos de aquí a 5, 6, 10, 15 años, ¿qué casos son, vale? Incidentes prevalentes. Los casos que vamos a seguir. Los casos que vamos a encontrar en el seguimiento van a ser casos incidentes. Perfecto, está muy bien. Ahora, este es el diseñito. ¿Cómo tienen que entrar las personas al estudio? Sanas. A un estudio de corte, sanas. ¿No es cierto? Porque el efecto lo vamos a ver en el tiempo futuro. Si son muchas las personas, calcularemos una muestra. Si son pocas, no. Y de ahí vamos a dividir un grupo que va a ser los expuestos y otro grupo no expuestos. Vamos a dividir a estas personas sin enfisema, cuáles fuman y cuáles no fuman y que por supuesto quieran ser parte del estudio. Les vamos a hacer un seguimiento. ¿Por cuánto tiempo? Aquí no es que se me ocurra un seguimiento por un año, no, tenemos que saber cuál es la historia natural de la enfermedad. Nos dirán los expertos en neumología y demás, no es que una persona que fuma no desarrolla enfisema al año, por lo menos tienen que ser 5 años de haber fumado habitualmente no sé cuántos cigarrillos por día y al cabo de unos 10 años y mínimo entre 10 a 15 desarrollan enfisema. Entonces, ¿qué tiempo habrá que seguir a los participantes? Por lo menos 10 o 15 años. ¿Entendido? Si, por ejemplo, la patología que estoy estudiando es riesgo de desarrollar coronavirus, ¿cuánto tiempo habrá que seguir? ¿Años? A personas sanas, digamos, ¿cuánto tiempo habrá que seguir? ¿O seguiríamos? Reina, ¿qué se te ocurre? 15 días. Meses, ¿no es cierto? Porque seguramente en menos en medio año ya va a haber gente, o incluso en 3 meses ya va a haber gente que se haya infectado. ¿Entendido? Entonces depende de la patología, no es que siempre hay que seguir años. Si, por ejemplo, esto fuera como el ejercicio, si alguno ha leído, riesgo de morir antes de cumplir un año, de recién nacidos, de morir antes de cumplir un año, ¿cuánto tiempo habrá que seguirles? Por lo que acabo de decir. Un año. Entonces depende de la patología, sí, depende de la patología. Ok, les sigo. ¿Qué va a pasar? Supongamos que le vamos a seguir, hemos definido 10 años. ¿Qué va a pasar? Sobre todo cuando el seguimiento es bastante largo, porque hay que esperar que se presente una enfermedad que se puede presentar recién en los años. ¿Qué va a pasar en estas dos situaciones? Tanto en el grupo de los fumadores como en el grupo de los no fumadores. Se van a perder. Vamos a tener pérdidas en el seguimiento. Pero ¿por qué vamos a tener pérdidas en el seguimiento? Porque es como en toda corte, la gente se cansa. La gente, miren cuántos hemos empezado al principio, 50 y tantos, ¿cuántos estamos ahora? 37. Gente se cambia de residencia, gente no quiere ser parte del estudio, peor los no fumadores, yo ni siquiera fumo, ya no quiero ir cada año a hacer esos estudios, no sé qué, no sé cuánto. Por supuesto hay que animarles, convencerles, pedirles que nos apoyen, porque su ayuda es importante para el conocimiento y también por el mismo seguimiento a ellos, bla, bla. Pero siempre vamos a perder y peor, podemos incluso perderlos por muerte por otra causa. Entonces, va a reducirse. Con todos los que empecemos aquí, al final de pronto no terminamos con todos al cabo de los 10 años. Es por eso que estos dos grupos tienen que ser de bastante gente. Sí, tienen que ser miles, posiblemente, porque si los vamos a ir perdiendo en el tiempo y van a ser varios que van a perder en el tiempo, nos podemos quedar con poquita gente. Entonces hay que diseñar bien el estudio como para que a pesar de que perdamos, sigamos teniendo gente. ¿Qué va a pasar? En ambos grupos les seguimos teniendo 10 años. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que dentro de los fumadores va a haber gente que desarrolla enfisema.
Y también gente que no desarrolla enfisema, porque no todas las personas que fuman van a desarrollar enfisema, ¿no es cierto? Y dentro de los no fumadores, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo mismo, vamos a encontrar dos grupos. Un grupo que desarrolla la enfermedad, que sean con el evento, y otros que no desarrollan la enfermedad. Si realmente el consumo de tabaco tuviera relación con el enfisema pulmonar, ¿en cuál de los dos grupos encontraremos más pacientes que desarrollan enfisema pulmonar? ¿En los fumadores o en los no fumadores? ¿En los expuestos o en los no expuestos? Reina. Puestos. Entonces, esto tendría más, ¿no es cierto? A lo largo de los 10 años, seguramente vamos a tener más enfermos en los fumadores y menos enfermos en los no fumadores. Si es que realmente el fumar sería un factor de riesgo para el enfisema pulmonar. Y si fuera indiferente, ¿cómo sería? Igual número de, vamos a encontrar igual número de enfermos en los fumadores, igual número de enfermos en los no fumadores, ¿ok? Más o menos así. ¿Entendido? Bien, eso para empezar. ¿Qué tipos de cohortes hay según su conformación de estudios de cohortes? Hay cohortes cerradas y cohortes abiertas o dinámicas. Cuando hablamos de cohortes cerradas, es aquella en la cual los miembros son graduados todos al mismo tiempo. Por decir, vamos a empezar este estudio de enfisema y de consumo de tabaco y enfisema y vamos a meter a todos entre noviembre y diciembre ¿ya? De 2020 y de ahí todos los que entren no vamos a dejar ingresar a nadie más. En cambio, la Corte Verde dice, ok, vamos a empezar a dejar ingresar el estudio en noviembre y diciembre, luego vamos a seguir hasta completar nuestros, por decir, nuestros 2.000 fumadores y nuestros 2.500 o 3.000 no fumadores. ¿Sí? A veces es difícil empezar. Si son muchos, de pronto es fácil, porque aquí tengo 5.000, aquí tengo 7.000, o aquí tengo 5.000 y aquí 5.000, perfecto, voy a seguir 5 años, aunque pierda 100 cada año, igual voy a seguir teniendo por lo menos 4.000 a lo largo del tiempo, no hay problema. Pero es demasiado lujo, ¿no? Hay algo, es para eso que se necesita mucho dinero y no sé cuánto. Entonces, si no tengo esa posibilidad de empezar con todos a la vez, seguramente voy a hacer una corte abierta. Les vamos a ir incluyendo a medida que vengan. La única condición que es que ingresen al estudio ¿cómo? Sanos de enfisema. Perfecto. Aunque cada uno luego va a tener tiempos diferentes. Recuerden el ejercicio que hicimos. El alumno tanto se ingresó al estudio recién el día 11. ¿Cuál va a ser la diferencia? Va a entrar sano, bien puede ser que entre el grupo de expuestos y el grupo de no expuestos. La diferencia es que este va a tener menos tiempo de seguimiento. ¿Okay? Ahora, hay otros tipos de cohortes también, pero no les quiero confundir. Aquellos que sí les guste la salud pública y se dediquen a la salud pública y dentro de eso la epidemiología, como la doctora María Elena que trabaja con nosotros, la doctora Jaque, la doctora Betsy, ellos sí que hacen la especialidad, están haciendo la especialidad, con la doctora Jaque ha terminado, están haciendo la especialidad en salud pública, tienen que saber todo esto súper bien. En el caso de verdad es suficiente con que sepamos como médicos generales que lo más típico son los estudios de cohorte, de dos cohortes. Una expuesta y una no expuesta. Es la típica, ¿sí? El típico diseño de estudio de cohorte. Una cohorte, por ejemplo, de fumadores y la otra de no fumadores y les vamos siguiendo en el tiempo. ¿Cuál es una de las, algunas de las utilidades más importantes de los estudios de cohorte? Que nos permiten estudiar y conocer la historia natural de enfermedad. Claro, porque estoy partiendo con personas que están sanas. Solo tienen el factor de riesgo unas y otras no. Y vamos a ir siguiendo para ver al cabo de cuánto tiempo entra al periodo patogénico subclínico, cuánto tiempo dura el periodo patogénico subclínico, qué manifestaciones tiene, en qué momento ya hay clínica, cuánto tiempo dura la clínica. Entonces, podemos conocer la historia natural de la enfermedad haciendo seguimiento a los pacientes, es la única forma. Y nos ayuda a comprobar o verificar hipótesis, porque es un estudio analítico. Es importante tener en cuenta algunos aspectos respecto al factor de riesgo o factor de exposición y respecto al factor efecto, sobre todo la fuente. ¿Cómo voy a recoger los datos tanto de uno de los factores de exposición como del factor de riesgo?
Es importante tener claro, porque no es agarrar y decir, ah, yo voy a hacer un estudio de consumo de tabaco y enfisema, unos consumen, otros no consumen. No, es que hay que definir a qué le vamos a llamar consumo de tabaco. La persona que ha ido el fin de semana, un chiquito de 18 años, y que por primera vez ha consumido cigarrillo ya fumador, o aquella persona que fuma durante los últimos 2 años, por lo menos un cigarrillo por día. Es que tenemos todo eso tener bien claro, ¿ok? Para en función a eso recoger la información. Por ejemplo, y eso claro, es leyendo literatura, ya cuando estamos diseñando el estudio, todo eso tiene que estar claramente definido ahí. Por ejemplo, vamos a ver si la exposición es aguda, es crónica o es prolongada, es intermitente. Por ejemplo, si estamos viendo asfixia al nacer y mortalidad infantil, el factor de exposición es la asfixia al nacer. La asfixia al nacer, ¿qué exposición es? Aguda, no es es el momento del nacimiento, nada más, aguda. Si fuera consumo de tabaco, eso es una exposición crónica. Si fuera hipertensión inducida por el embarazo, es decir, hipertensión que se produce por el hecho de estar embarazada, eso va a ser intermitente, solamente le va a pasar eso a la mujer cuando esté embarazada. Tenemos que tener bien clarito cómo va a ser la medición. ¿A qué le voy a llamar intensidad de consumo de tabaco? En intensidad de un cigarrillo por día, ¿por cuánto tiempo? Por los últimos 2 años, ¿con qué regularidad? Todos los días. Entonces, tenemos que definir bien a qué le vamos a, cómo vamos a medir la exposición. Por ejemplo, si fuera hipertensión en el embarazo, la intensidad, ¿cómo determinaremos? Tenemos que tener claro, cuando las mujeres tengan, le vamos a llamar que tienen hipertensión, cuando tengan un nivel de presión media de tantos. Cuando le haya durado menos tantas semanas del embarazo, cuando hayan sido afectados tantos embarazos, de 4 embarazos, cuántos son índices que varían de la presión sanguínea. Entonces, tenemos que tener todo esto bien claramente establecido para no tener luego dificultades al momento de analizar los datos. ¿Dónde voy a recoger? ¿Cómo voy a recoger yo estas variables? Por ejemplo, si estoy buscando marcadores biológicos, digamos, mi factor de exposición era hiperglicemia. ¿Cómo lo voy a hacer? En pruebas de laboratorio. Si uno de mis factores de riesgo que estoy estudiando, digamos, para cáncer, no sé cuánto, era leucopenia. ¿Cómo voy a sacar el factor de riesgo? En un hemograma, seguramente. Ahora, si estoy viendo consumo de tabaco para, no sé, para enfisema, le tengo que preguntar a la persona, le tengo que preguntar, no hay otra. Si estamos en exposiciones, no sé, radiaciones y demás, mediciones realizaremos, o incluso información existente en algunos registros hospitalarios. ¿Dónde voy a recoger? ¿Cuál va a ser la fuente para recoger mi variable efecto, el enfisema? Seguramente voy a hacer exámenes periódicos de laboratorio, de gabinete, eso va a estar registrado en los registros médicos. Si el tema sería bajo peso al nacer y mortalidad infantil, la variable entiende que es la mortalidad infantil, ¿dónde la voy a sacar? Seguramente está en el expediente clínico, pero también puedo sacar el certificado de defunción, etcétera, etcétera. Ustedes tener bien clarito. ¿Cómo voy a recoger el factor de riesgo? ¿Cómo voy a recoger el factor de la variable dependiente, el factor de exposición y el factor de efecto? Es importante considerar en ambos grupos el tipo de población con la que voy a trabajar. Si voy a trabajar con población general, es decir, población que esté en sus casas, les vamos a convocar a que vengan a la facultad o al hospital tantos, o solamente voy a trabajar con gente que asiste a un centro hospitalario. Depende, uno define. ¿Cómo voy a yo manejar el consumo de tabaco como variable dicotómica? La exposición. ¿Voy a ver como consume, no consume? ¿O voy a trabajar como, yo quiero hacer ordinal, graduado? Voy a hacer no consume, consumía antes, consume ocasionalmente y consume habitualmente. ¿Eso qué es? Una exposición graduada, ordinal. Tenemos que tener en cuenta la accesibilidad, hacer que la gente se interese en participar del estudio, quiera participar del estudio, explicarles los objetivos del estudio, explicarles bien cómo va a ser el estudio. Se tienen que venir, no engañarles, siempre decirles toda la verdad y motivarles para que sean parte. Les miren, es importante, les vamos a hacer un sello, no les va a costar, no tienen que pagar nada, está financiado todo, miren, es harto dinero, es harto trabajo, venimos nosotros todos los días, no sé qué, bla, bla. Participen del estudio, se animan a participar. Tienen que tener la misma probabilidad de participación, es decir, los fumadores del municipio tantos, del lugar tantos o del grupo tantos que estoy estudiando, todos tienen que tener la misma posibilidad de participación. Si digamos estoy haciendo este estudio en jóvenes de medicina para ver si desarrollan algún problema pulmonar,
No les voy a avisar solamente a mis alumnitos, no, chicos, aquellos que fuman estamos haciendo un estudio. Ya es lo que yo quisiera, que se beneficien los míos, pero todos tendrían que tener posibilidad de participar. Avisaremos a todos y el que esté interesado va a venir al estudio. Y en el grupo que no fuma, los no fumadores, lo mismo. Habíamos dicho, tiene que ser muy comparable al grupo que fuma, tiene que ser similar en los diferentes atributos, excepto en que unos fuman y los otros no. Tienen que estar interesados también, porque si no, abandonan el estudio. Hay que irles motivando, cómo están, cómo se han sentido, y no sé cuánto. Entonces, tienen que ser, estos tienen que estar el doble de motivados. ¿Por qué? Porque si no fuman, o sea, pero yo si ni siquiera fumo, pero es que mira, te necesitamos. Si no tuviéramos a ustedes, ¿con quiénes compararíamos a los que fuman? Y tienen que tener similar probabilidad de participación. Alguien me preguntaba esta mañana en un grupo, doctora, ¿para qué nosotros vamos a hacer, para qué les vamos a seguir a los que no fuman? Si lo que nosotros queremos ver es el efecto del tabaco en los que fuman. Por supuesto que tengo que tener un grupo de control. Siempre tiene que haber un grupo de los que no fumen, porque de pronto el enfisema no es por fumar, sino es por otra cosa. Y igualitos se enferman los que no fuman. Entonces yo para dar evidencia verdadera de esa mi hipótesis, que el tabaco puede influir para el enfisema pulmonar, tengo que tener un grupo que fume, por supuesto, y un grupo que no fume, ¿sí? Les decía también, no sé si a ustedes les he dicho, o a los chicos del curso anterior, algunos me dicen, doctora, mi estudio es y no solamente de la facultad, incluso chicos que están haciendo residencia, estoy haciendo un estudio comparativo de mujeres que tienen hipertensión con las mujeres. Todos los estudios son comparativos, que no puedes hacer solo los únicos que no son comparativos. ¿Cuáles serán? Los de reporte de casos, serie de casos, donde no hay grupo de comparación. En el resto tienes que tener siempre un grupo de que está expuesto, otro grupo que no está expuesto, un grupo enfermo, el otro no enfermo, ¿ok? Y una vez que ya tenemos todo, ya han pasado los 10 años, supongamos en esto, 15 años, de pronto ya no es el investigador principal, pero sus discípulos están ahí, siguen en el estudio, como la corte de Framingham, que se siguió muchos años, distribuyo mis datos, ¿sí? Distribuyo mis datos en la tabla de 2x2. Voy a ir quitando esto, porque ya hemos ido avanzando con el otro grupo, para que también ustedes puedan decirme cómo iría la cosa, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros ya hemos recogido todos los datos, transcribimos en una tabla de 2x2 para cada una de las variables. Una variable de exposición, la variable dependiente. Otra variable de exposición, la variable dependiente. Igual, la tabla de 2x2, chicos, solo es estito, ¿no ve? Todo el resto así en azul que he puesto yo no es la tabla de 2x2. Solamente es esta. La variable dependiente, nunca se olviden, siempre va a venir en las columnas. Y la variable independiente o factor de exposición siempre va a venir en las filas. ¿Qué medidas se calcula? Recuerdan en los estudios de prevalencia calculábamos medidas de frecuencia. ¿Qué se llamaba? Prevalencia en expuestos, prevalencia en no expuestos. Ahora, ¿qué se llama, vale? Estamos calculando ¿qué? Ahora, casos nuevos. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Incidencia. Incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. Es decir, ¿cuántos casos nuevos hay de enfisema en los fumadores y cuántos casos nuevos hay en los no fumadores? Algunos autores le llaman, es lo más común, yo también así aprendo, tasa de incidencia en los expuestos. Así estaba, yo lo borré. Y aquí abajo sería tasa de incidencia en los no expuestos, ¿sí? Tasa de incidencia en los no expuestos, en las personas no expuestas. O algunos autores le dicen incidencia en expuestos, IE, incidencia en cero expuestos, en no expuestos, ¿sí? Es lo mismo. Aunque en el fondo no es realmente una tasa, pero le llamamos tasa de incidencia. ¿Cómo se calcula? Similar a lo que calculamos en la prevalencia, A sobre A más B en los expuestos. De todos los expuestos, ¿qué celditas tiene la enfermedad? A. Entonces, A sobre A más B por 100. ¿Cómo sería la incidencia de los no expuestos? C sobre C más D, es decir, C son los que tienen enfisema, de los no expuestos, C sobre C más D por 100, ¿ok? Eso ya lo saben hacer. ¿Qué medida de asociación se calcula? Se calcula una sola medida. Recuerden que yo les dije, en el estudio de prevalencia vamos a hacer 2, pero solamente por el ejercicio. En el fondo solo se hace una medida de asociación.
Y en el estudio de corte hay una sola medida de asociación que se llama el riesgo relativo. Si ustedes recuerdan en la última diapositiva del tema de prevalencia, decíamos, una de las desventajas de los estudios de prevalencia es justamente que no se puede calcular incidencia. Y como no se puede calcular incidencia, no podemos calcular el riesgo relativo, que es la mejor medida de asociación, que solamente se puede calcular en los estudios donde estoy trabajando con incidencias. Y esa es la mejor medida de asociación. Y esta sí nos va a decir cuánto mayor riesgo tienen, por eso viene riesgo relativo, cuánto mayor riesgo tienen de enfisema los fumadores, los expuestos, en comparación con los no fumadores. ¿Cómo se calcula? Calculamos la incidencia de expuestos, la incidencia de no expuestos y lo dividimos y eso es el riesgo relativo. ¿Qué valores puede obtener? ¿Cuándo vamos a decir que hay asociación? Cuando es más de 1 o es menos de 1. ¿Y cuándo cuando es diferente a 1 hay asociación, ¿no es cierto? ¿Y cuándo vamos a decir que no hay asociación? Cuando es indiferente, ¿no ve? Aquí no hay asociación y cuando es menor de 1 hay asociación y cuando es más de 1 también hay asociación. ¿Ok? Similar. Entonces vamos a decir si es más de 1, si es riesgo, si es menos de 1, protección. En ambos casos hay asociación y solo no hay asociación cuando nos dé muy parecido a 1. Esto de lo que, ¿a partir de cuánto? Alguien me decía el otro día, doctora, ¿a partir de cuánto? Usted nos ha dicho más de 1 en riesgo. Pero ojo, tiene que ser bastante más de 1. Solamente cuando sea más de 1,20, hasta ahora solamente les he dicho más de 1 riesgo, menos de 1 protección, pero ¿cuánto más de 1? Solo si es más de 1,20 vamos a hablar de riesgo. Y aquí les he puesto unos posibles valores. Algunos me han dicho, doctora, ¿estos son intervalos de confianza? No, no son intervalos de confianza. Estos son posibles, anótenlo ahí en su textito, posibles valores del riesgo relativo. También se puede aplicar a posibles valores de la razón de prevalencia, posibles valores del odds ratio, pero está en este tema. Solamente vamos a hablar de riesgo cuando sea más de 1,20. Es decir, cuando me salga 1,21, me salga 1,21, 1,22, 1,23, 1,24, 1,30, 1,35, lo que sea, hasta 1,70, hasta 1,74. Entonces, lo que sea que vaya entre 1,20 a 1,74 le voy a llamar riesgo. ¿Pero qué es riesgo? Débil. Es riesgo, pero pequeñito, porque apenas es un poquito más de 1. Mientras más de 1 sea, 1,75, 1,76, 1,77, hasta 2,5 le vamos a llamar riesgo moderado. Y cualquier valor que sea más de 2,5 le vamos a llamar riesgo fuerte. Ahora ya estamos siendo más específicos. Antes decíamos más de 1 factor de riesgo. Ahora voy a poder decir si es factor de riesgo moderado, si es factor de riesgo fuerte. Lo que nosotros sacamos, ¿se acuerdan antes? Habíamos sacado una razón de prevalencia de 1,96. ¿Qué había sido? Riesgo moderado. Si eso lo podremos completar en el tema anterior, pondríamos es un factor de riesgo moderado. Y el otro ratio nos salió 2,36. ¿Qué era eso? También un factor de riesgo moderado. ¿Cuándo voy a hablar de indiferente? Cuando es muy parecido a 1. Muy parecido a 1. Es que nunca nos va a salir 1, 0, 0 clavadito. Me puede salir 1,10. ¿Esto qué es? Vale. O no es Salgueiro, o Litsi, cualquiera. ¿Qué es eso? Diferente. Indiferente. Si me sale, alguien dirá, pero doctora, ¿es más de 1,10? No, pues es que hemos dicho que tiene que ser, es más de 1. Tiene que ser más de 1,20 para ser factor de riesgo. ¿Y esto qué será? ¿Qué será? Eso que he escrito ahí, 0,98. ¿Qué será? Vale. Indiferente. Nos dice Lerma, indiferente. Sí, porque hemos dicho que tiene que ser cercano a 1. ¿Entre cuánto y cuánto le voy a llamar yo indiferente? Cualquier valor que sea un poquito menos de 1 y un poquito más de 1, miren, 0,84, 0,85, 0,86, 0,87, 1,02, 1,05, 1,19, le voy a llamar indiferente. Solo si es a partir de 1,20 le voy a llamar riesgo. Y solo si es por debajo de 0,84 le voy a empezar a llamar ¿qué? Solo si es por debajo de 0,84, ¿qué le voy a llamar? Protección, doctora. Protección. Cuando sea 0,83, 0,82, 0,60, hasta 0,57, le voy a llamar protección débil. Si sigue siendo más bajito de 1, 0,56, hasta 0,40, protección moderada. Y si es más bajito de 0,40, por decir 0,35, ahí va a decir, uy, este es un factor de protección súper fuerte. Hay que seguir haciendo actividad física para no tener diabetes, por ejemplo. ¿Ok?
Bien, entonces calculamos la medida de asociación y vamos a decir si es factor de riesgo moderado, débil o indiferente. Y luego, ¿qué tenemos que calcular? Recuerdan, la medida de asociación no viene sola, viene con sus intervalos de confianza. Y esto ya lo sabemos hacer. ¿Por qué? Porque esto lo hemos visto en la razón de prevalencia. De hecho, yo me equivoqué, recuerdan, y aquí, porque le copié la misma fórmula, porque decía en ese tema, se utiliza la misma fórmula del intervalo de confianza de los estudios de cohorte. Yo me equivoqué, recuerdan, en el anterior, les dije, corríjanlo, porque en vez de poner la razón de prevalencia, estaba riesgo relativo. Es que es esta misma fórmula, es la misma fórmula del riesgo relativo. Ustedes ya saben cómo calcularlo, lo van a calcular, y si incluye el valor 1, vamos a decir que ese no es un factor de riesgo verdadero. Después, ¿qué más faltaba hacer? Buscar el valor P de la prueba de chi cuadrado. Y para eso tenemos que calcular chi cuadrado y con ese valor de chi cuadrado ir a buscar a cuánto equivale su valor P, ¿no es cierto? Este que está aquí arriba. Y lo que queremos es que el valor de chi cuadrado sea más grande de 384, más grandecito, para que su valor P sea más chiquito de 0.05. Con eso terminamos la medida de asociación. Y ahora, ¿qué nos falta? Esto no lo habíamos visto en los estudios de prevalencia y solamente es de aquí en adelante. Es medidas de impacto, aunque yo ya les hablé de estas medidas de impacto cuando estábamos en el tema 7. Medidas de impacto son los riesgos atribuibles. Hay 3. Riesgo atribuible solo, que se calcula solamente restando la incidencia de los expuestos más la incidencia de los no expuestos. El riesgo atribuible porcentual en los expuestos, que es esta. Yo le he aumentado esto, si quieren aumentarle ahí expuestos. Y el riesgo atribuible poblacional porcentual, decía en el texto, pero yo le he puesto porcentual en la población. Es lo mismo. ¿Ok? Y las formulitas están ahí, ¿sí? Para poder calcular. Y son facilitas. Y luego ya están las ventajas y desventajas. Entonces, para que ustedes puedan avanzar hasta la siguiente clase, me gustaría que llenemos. Entonces, para resumir, en el análisis, primero tablita, medidas de frecuencia, medidas de asociación, medida de asociación completito. El riesgo, el riesgo relativo, diré, y indicamos si es factor de riesgo indiferente protección, calculamos su intervalo, buscamos chi cuadrado y con chi cuadrado vamos a ir a buscar el valor P de la prueba de chi cuadrado. Y luego el otro grupo de medidas, C, medidas de impacto, los riesgos atribuibles. ¿Ok? Bien, entonces vamos a calcular todo esto para la siguiente semana. Pueden calcularlo, ustedes ya saben cómo hacerlo, porque no es difícil. Incluso pueden hacer, yo les pediría más bien que lo hagan antes de que empecemos exámenes. En época de exámenes ya todos vamos a estar con nuestras cabezas en exámenes y luego yo voy avanzando y eso entra al examen de nosotros ya también y algunos están un poquito perdidos. Pueden calcular, no es difícil, no pueden calcular hasta donde puedan igual las medidas de impacto. Y sí les voy a dar algún punto a aquellos que lo hagan, para no estar aquí. A ver, por favor, chicos, ayuden, en vez de que ustedes solitos estén ayudando, ¿ok? Denme entonces unos 5 minutitos antes de terminar la clase y vamos a leer el laboratorio 3, el ejercicio 2, y por lo menos llenaremos la tablita. Con la tablita bien llenadita ya vamos a poder hacer los diferentes cálculos. ¿Quién me ayuda? Un voluntario. Leamos el ejercicio 2, por favor. ¿Quién? ¿Reina? Ya. Dale. Se realizó un estudio epidemiológico con el objetivo de identificar el riesgo de mortalidad infantil y él dice APGAR o al momento de APGAR, al momento del nacimiento. Se incluyeron en el estudio 160 recién nacidos a quienes se les hizo un seguimiento durante 12 meses. 62 de los niños habían presentado APGAR bajo al momento del nacimiento y el resto había tenido APGAR normal. Al cabo de 12 meses, 15 de los que nacieron con APGAR bajo habían fallecido y 8 de los con APGAR normal habían fallecido. Y las preguntas son: ¿qué tipo de estudio se realizó? Usted justifique su respuesta y calcule las medidas más adecuadas para este estudio. Muchas gracias, Reina. Claro, Reina, APGAR, el APGAR. Bueno, es que no sé, los chicos de quinto se lo saben ya, y tal vez algunos de ustedes lo han escuchado. Este APGAR que les he mandado un link ahí al grupo, lo van a abrir, esto que les he mandado.
APGAR es el acrónimo de un test que valora apariencia, pulso, gesticulación, actividades relacionadas al momento del nacimiento. Mientras un recién nacido tenga más puntuación, quiere decir que está en buenas condiciones. Si tiene más bajito, incluso necesita necesita monitorear en UTI, puede ser que luego tenga alguna aplicación, ¿sí? Entonces, esa era la hipótesis de este grupo de estudio. Querían ver la relación entre la puntuación de APGAR, si los niños eran con una bajo, si eran con una normal, tenían más riesgo de morir antes de cumplir un año. ¿Qué cositas lo van a ver el año, por ejemplo, la apariencia, el color de la piel, si el niño está cianótico, pálido, cero. Si está solamente ciembritos, sus extremidades están friecitas, digo, cianóticas, y su cuerpito, pero su tronquito está rosado, uy, y si está todo rosadito, 2. Y así, y la puntuación, si tiene 3 días normal, está moderadamente deprimido de 4 a 6, si es más bajito, está en una depresión severa. Es lo que quería más o menos lograr en el estudio. Entonces, por lo que Reina nos ha leído, y había que este estudio que había una relación entre la actuación de APGAR al momento del nacimiento y la mortalidad infantil, ¿sí? Y que se habían incluido en el estudio un grupo de recién nacidos, unos con APGAR bajo y otros con APGAR mal. Y al cabo de un año ya había visto que unos de los que nacieron con APGAR bajo fallecieron, es decir, una alguna enfermedad, y de los que nacieron con APGAR mal, bien algunos llegaron a fallecer. Este tipo de estudios hace su seguimiento, cuánto tiempo ya seguir su seguimiento, cuánto a ver, antes de cumplir el año, cuánto tiempo el seguimiento de 12 meses, de justamente un año, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿qué tipo de estudio realizó? ¿Cómo ya nuestra respuesta? La respuesta está aquí. Es observacional, primero, por la intervención del investigador válido, es observacional o experimental. Es observacional. ¿Por qué? Aunque parezca redundante y estamos cansados de eso, pero ¿por qué? Porque vaya intervención. Porque no interviene haciendo qué el investigador, no interviene qué. ¿No intervienen los resultados? No interviene los resultados. No interviene, si le hacemos no interviene manipulando qué. La variable no hay variables. Orden de riesgo, variable independiente. Perfecto. O sea, aquí no es que le vamos a dar a unos más a otros menos. Por eso se llama observacional. Entonces, vamos viendo la primera. Es observacional porque el investigador manipula los factores de riesgo, en este caso la APGAR. Es analítico. ¿Por qué? ¿Por qué hemos dicho que es analítico? Porque busca que asociación, busca la relación identidad. Entonces, es analítico porque busca asociación, busca factores de riesgo. Según la temporalidad, ¿qué es? Longitudinal o prospectivo. Porque partimos de qué? Está en el tiempo presente y en el tiempo futuro que encontramos. ¿Qué partimos aquí? Los longitudinales prospectivos. ¿Qué partimos de la causa? Y en el tiempo futuro encontramos el efecto. Y este estudio observacional, analítico, longitudinal prospectivo que se llama estudio de Bohr. Esa sería la respuesta a la pregunta 1. Observacional, no me pongan así, observacional, por eso analítico, por eso longitudinal prospectivo, por eso y llamado estudio de Bohr. Si algunos tienen prácticas, chicos, se pueden retirar sin problema. Solamente unos minutitos para que llenemos los datos de la tabla. Ya hemos resuelto la pregunta 1, ahora llenemos los datos de la tabla. ¿Cuál era la variable dependiente y cuál era la variable independiente? ¿Cuál era la variable dependiente de esto que estamos viendo? No siempre enfermedad. Bueno, ¿quiere ver esto que estamos viendo ahora? ¿Qué se llama? ¿Cuál es el evento? El efecto que estamos viendo. Vamos, chicos, para nuestro último estudio del día. La mortalidad muy infantil. Dale, perfecto. Mortalidad infantil. Entonces, usted tiene mortalidad infantil aquí presente. Entonces, aquí podemos poner muerte infantil, muerte antes de un añito, y aquí ¿qué sería? Ausente o no muerte. Está vivido antes de cumplir un año. ¿Cuál es el factor de exposición? La actuación de APGAR.
¿Quiénes son los expuestos en este caso? No hay. Ahí no nos dicen de cuánto, pero seguramente eran menos 7. Y los no expuestos los que tienen que cargar. Eso, muy bien. Primero llenamos eso, porque si no llenamos los nombres de esto, no sabemos dónde van a ir los datos. Dice que ingresaron a la lesión 100 nacidos en general. ¿Dónde colocamos a los 100? ¿Qué es la letra? ¿Qué es el? ¿Con qué letra está esa celda? N, muy bien, va en N, aquí, porque ese es el total, dice N, y a 160, perfecto. Dice que de los 160, 62 habían nacido con arca bajo. Y fíjense en la bla, ¿qué celdas tienen arca bajo? ¿Dónde podríamos los 62? M1, perfecto, porque todos los A y B, perdón, que son M1 más B, son los que tienen arca baja, perfecto. Y dice que el resto, que serían 98, tenían arca normal. ¿Dónde irían? Todos estos tienen arca normal, C más D. Entonces, ¿qué letra sería? M2. Luego dice, les eligió durante 12 meses, de los 12 meses, 15 de los recién nacidos con arca bajo, 15 de todos estos habían muerto antes de un añito. ¿Dónde va eso? En la D. La Sí, vale, sí, está bien. De los que nacieron con arca bajo, que son AID, perdón, yo estoy mal. Los de los que nacieron con arca bajo, que son AID, ¿cierto? Esos dos, AID. ¿Cuál es la celda que vivió antes de vivir un añito? Dice que eran 15. ¿Cuál? Entonces serían 15. Y de los que nacieron con arca normal, dice 8 también murieron. ¿Dónde irían los 8? Si me hubieran dicho, voy a borrar, si me hubieran dicho, porque me pueden decir, me hubieran dicho, de todos los niños que nacieron con arca normal, no fallecieron antes de cumplir un año, ¿dónde irían hoy? Muy bien, ahora sí, Beatriz, en la D, ahí. Pero en este caso me han dicho aquí, que murieron 8. Entonces, los de los con arca bajo, 15 fallecieron, ¿cuántos no fallecieron? 47. Perfecto. Y de los 98 con arca normal, 18 fallecieron, entonces 90 no fallecieron. De todo el grupo de estudio, ¿cuántos llegaron a morir antes de 21 años? Ya sean con arca bajo, con arca normal, ¿cuántos? 23, sumo eso. ¿Y cuántos no fallecieron ya sea con arca bajo o con arca normal? 137. Sumo las sumas de las filas, perdón, fila 1, 2, me queda 160, sí, me da 98, 60, y 23, las sumas de las 23, y la colocación 137, me queda 160. Ok, está bien llenado, bien, ahora haciendo todos los diferentes casos, ok. Entonces, con esto les digo, y si no tienen clases, algunos aprovecharía de terminarlo de hacer ahorita, porque están fresquitos en el momento que ustedes vean. Para la siguiente clase de lunes. No vamos a entrar cálculos, directamente me dicen aquí es esto, y es esto, y el talete se lo vamos a calar, lo último que es un poquito más difícil, y tienen no lo ha dado, pero el resto pueden hacer reducir, que es fácil prestar una incidencia en la otra, y eso también es difícil. Estas personas demorar un poquito, pero pueden ser el único que queríamos los chicos, entonces, por favor, recuerden, ya pasaremos nomás, chicos, igual ahora ya todo suena, ya sabemos igual estamos hablando, ya pensaremos nomás no atrasar, ya. Por todos los santos, este día, los lunes. Entonces, eso chicos, quedamos en eso. No sé si tenemos alguna agradezco por su atención, que igual estamos un poco agitaditos todos, pero por haber participado, igual eso les voy a colocar. No sé si están viendo mi lista, los que han participado, son los de siempre, pero bueno, está bien. Ha participado la reina, también ha participado, ¿quién más dice?
Doctora, disculpe, ¿me puede presente leer más? Ya te pongo presente. Doctora, ¿ya más, por favor? Ya que está al lado, ya, más. Doctora, Participadores, ya muchachitos, chicos, los han participado primero. ¿Quién más ha participado? yo, doctora Mauro. Ya, Mauro. Entonces, para la siguiente, Mauro, tú me dices los resultados, ¿ya? ¿Alguien más? Creo que la de la Noé también por ahí. ¿Quién más? Listo, pero todos tengan la oportunidad, luego digan, no una de hablar, no le duele a todos, levantan y todo, ahí los únicos que empiezan a hablar, la de mí, hablar, donde ponemos tal, pero todos tenemos que participar, lo que lo menos es esto, ¿ok? Bien, ahora los chicas ya han llegado a dejar esto, el niño que después puesto milón, también la auto, por favor. Yo creo que Lidia ya estás, Adina, Paul, también ya estás. Esta más quiero corroborar, ya te había puesto y también Pablo te veo de los Gracias, doctor. No, por la atención. Creo que esos somos todos. Bien, nos vemos el lunes, ya todos a las 6, terminamos todo este tema, pero venga con el ejercicio resuelto, ¿ya? Un abrazo, chicos, que estén bien. Nos vemos el lunes. Chao. Gracias. Adiós. Chao.